esto nos quede como evidencia. Eh, mm, Cada 15 días dijimos que nos íbamos a encontrar los lunes, todos los lunes a las 9 de la noche, con el fin de evacuar todas las dudas que ustedes tengan al respecto frente a las actividades que estamos desarrollando. En ese sentido, pues entonces les pregunto, ¿tienen dudas, inquietudes al respecto? Elvia, John, Leslie, Oscar, Jennifer. Bueno, Leslie dice que sí, entonces habilítame por favor tu micrófono. Profe, de pronto yo más que dudas es como la parte de mirar realmente si ya ha empezado como a hacer como alguna revisión de algunos trabajos para como retroalimentarnos y mirar si vamos bien encausados o qué rumbo tomar. Bueno, John, yo en ese proceso, lo que pasa es que tengo un orden de acuerdo a las materias asignadas. Entonces yo con ustedes empecé a hacer empiezo a hacer esas realimentaciones a partir del día de mañana. Yo les dije a ustedes que me tuvieran un poquito de paciencia para hacer esas realimentaciones. Entonces a partir del día de mañana yo empiezo a hacer ese proceso. De todas maneras, yo he estado revisando algunos trabajos porque yo ya hice algunas lecturas del tema diagnóstico y de algunos y de esas otras de las actividades adicionales que son el mapa conceptual, ¿cierto? Y al mirar esas las propuestas de iniciales que ustedes estaban haciendo me parecieron de alguna manera acertadas. Lo que sí es que no he hecho las realimentaciones debido a que he tenido problemas con un programita que tengo que es el para mandarles un archivo de voz. Ya lo solucioné el día de hoy. Entonces, como ya lo solucioné, a ustedes les va a llegar a la plataforma no una realimentación escrita, sino un archivo de voz. Pienso que es como la manera más recomendable para ese proceso, porque como es tan, como ustedes lo pueden ver, es un proceso larguito, entonces prefiero mandarles ese archivito de voz para que quede más claro qué es lo que tienen que hacer. Ahora, en ese sentido, pienso que las realimentaciones que yo les haga no necesariamente tienen que ser para este domingo haciendo las aclaraciones respectivas. Las pueden dejar para la tercera entrega. Yo voy a tratar de ser un poco más ágil en el proceso de las realimentaciones, pero quiero que me tengan un poquito de paciencia porque son numerosos, son bastante numerosos y siempre es bastante desgastante. Si para ustedes es desgastante hacer un trabajo en 2 semanas, para mí es mucho más complicadito leer punto por punto y hacer las debidas realimentaciones. Entonces, ténganme un poquito de paciencia, pido disculpas por ese tema porque yo sé que están un poco ansiosos por el proceso. Entonces, no se me preocupen mucho, que de todas maneras eso tampoco es que vaya a afectar mucho la nota. Estamos, John. John. Profe, sí, muy claro. Ok, listo. Bueno, buenas noches Preguntas, para todos. preguntas. Buenas noches, Leslie. Cuéntame. Bueno, profe, la verdad es que a mí también pues como que me inquietaba un poquito saber sobre la retroalimentación de los trabajos, pero pues me queda claro pues como la observación que acabo de hacer. Sí, Igual voy a hablar pues como de mi trabajo puntualmente. Inicialmente teníamos una actividad que decía pues como elegir un tema de investigación y si no elegíamos pues como un tema o digamos pues como desarrollar la actividad en cuanto a un inconveniente que tuviera pues alguna de nuestras empresas, sí. ¿cierto? Pero yo empecé pues a hacerlo como por este lado y se me está enredando mucho como el cuento porque finalmente pues bueno, el inconveniente que tiene mi empresa es administrativo en cuanto al tema de archivos. Pues
de gestión documental, de archivística, ¿cierto? Sí, Ese fue el tema que yo elegí como para empezar a hacer el proyecto y todo eso. Pero entonces ya con esto del mercadeo, pues con la segunda entrega, entonces pues no le encuentro como sentido. relación a cómo Sí. Eh, explican. Entonces sería bue- cambiar todo el enfoque del proyecto. Igual porque en la primera entrega también había algo que, o sea, no me aplicaban, gran parte era lo de los cinco, ¿qué deportes? No sí, las recuerdo en cinco este fuerzas de momento. Porter. Las cinco fuerzas de Porter. Sí, Entonces yo veía que, pues, por ejemplo, eso tampoco le aplicaba mucho como al tema de investigación pues, que yo elegí para hacer la formulación del proyecto. sí. Entonces quisiera como preguntarle, en el caso de que yo quiera cambiar el tema, si debo hacer desde la primera entrega todo el proyecto, ya sería como desagradable. Bueno, Leslie, ¿Cómo lo podría aplicar según su punto de vista pues de docente? ¿Cómo podría aplicar todo lo de mercadeo y lo demás que realmente no, pues yo desde mi ignorancia veo que no me bueno, yo aplica? sé que a varios inclusive les puede pasar lo mismo que a ti, ¿cierto? Sí, porque Eh, yo elegí más bien es como un servicio, sí, no tanto un servicio, es alternativas de solución. Igual, sí hay muchas fuentes para investigar, porque en Colombia hay ley general del archivo y demás, pero ¿sabes? Hay mucho que investigar, pero en cuanto a lo del mercadeo veo que no me está aplicando, no, estoy perdida. bueno, entonces te explico lo siguiente. Mm, en casos que son tan puntuales como el tuyo y a los que les esté pasando exactamente lo mismo, lo que deben hacer básicamente es una apropiación o por lo menos, eh, ¿cómo decirlo? Una consignación de información eh, en función de una revisión teórica. Y cuando yo hablo de en función de una revisión teórica es hablar de temas en función de antecedentes, en función de temas investigativos y en función de temas legales. Entonces, te lo explico de esta manera. Como lo tuyo no tiene relevancia en función de el tema del plan de mercadeo, Leslie, y para los demás que les esté pasando lo mismo, hay que hablar Sí. de los antecedentes de la problemática, qué es lo que ha hecho la empresa, en qué realmente se ha concentrado, si lo ha solucionado, cómo lo ha hecho, si no lo ha hecho, qué acciones son las que ha tomado. Eso en temas de antecedentes. En temas investigativos es quién más ha investigado o quién más ha hecho alguna acción frente a lo que se está planteando, ¿cierto? Pero en otras empresas, En otras empresas, exactamente. Y además de eso, cuando hablamos de temas legales, es exactamente lo que tú mencionaste. ¿Qué temas legales hay alrededor de la condición que tú estás planteando? Obviamente en sí, el pero tema esa de información archivo, básicamente se consignó en la primera entrega. ¿cómo? Pero esa información básicamente se consignó en la primera entrega. O Eh, sea, en la primera entrega del proyecto se habló de todo esto, de la Ley General del Archivo, del decreto 2, yo no sé qué, del 2000, bueno, ¿cierto? seguramente es porque como no lo he visto, por eso no te lo estoy diciendo. Como no he visto el trabajo, a lo mejor por eso te lo estoy diciendo. Lo que pasa Sí, es sí. que adicionalmente tenemos que hablar para el tema de servicios en condiciones de cuatro elementos fundamentales. Como tú estás planteando un tema muy particular y obviamente para los demás, hay que hablar de temas de servicios de cuatro elementos fundamentales: la intangibilidad, la inseparabilidad, el inventario y la inconsistencia. Entonces te la voy a explicar, Leslie, en el tema particular tuyo, y no sé si para los demás también aplica el tema de los servicios.
Entonces, cuando se habla de intangibilidad es que los servicios no se pueden palpar, pero de alguna manera se tienen que materializar, por lo menos para que los clientes, tanto internos como externos, obviamente tengan una percepción de la calidad de la prestación del servicio. Si estamos hablando de archivo, ¿de qué manera hago tangible lo intangible? Y obviamente tiene que ser valorado. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un hotel, ¿de qué manera algo tangible lo que es intangible en función de la prestación del servicio? Con buenas habitaciones, con buenos botones, con buenas personas en la recepción, con unos ambientes bien agradables, etcétera, etcétera. Ahora ya tú tienes que hacer el símil frente al archivo. Eso es lo que hace relación al frente de la intangibilidad. ¿Qué recursos básicamente debo establecer en el área de archivo para que la prestación del servicio no se vea afectada como primera medida? Como segunda medida, estamos hablando del tema de la inseparabilidad. Los servicios no se pueden prestar solos. Obviamente son personas especializadas y con buen conocimiento quien realmente presta el servicio. Un ejemplo es, pues cuando yo estoy en un banco, obviamente quien presta el servicio es el cajero. No habrá una máquina que realmente reciba el dinero para poder hacer las consignaciones. Ya hay procesos automatizados que los hacen, pero todavía dependemos de las personas para la prestación del servicio. ¿Qué personas con buen conocimiento realmente necesitas en ese proceso de archivo y que de alguna manera realmente genere una buena prestación del servicio? A eso hacemos referencia a la inseparabilidad. ¿Cuáles son aquellas personas capacitadas que son necesarias? Y para eso requieres de un diseño, me imagino, de manual de funciones o de alguna manera o no tanto de manual de funciones, sino como de procesos o procedimientos para que el archivo realmente sea bien organizado y bien fundamentado. El otro tema tiene que ver con la inconsistencia. Cuando hablamos de inconsistencia es que no a todos nos prestan los servicios de la misma manera. Y cuando nos hablan de que no se presta de la misma manera, es diferente, por ejemplo, tener una zona de fumadores a una zona de no fumadores. Entonces, ¿qué servicios o qué situaciones o qué ventajas le debo proporcionar a esos clientes que no fuman y diferentes a los que sí fuman? Entonces, yo no conozco bien el proceso de archivo, obviamente, de la empresa en la que estás seleccionando, pero me imagino que deben haber personas o clientes que van por diferentes elementos en función del archivo y qué recursos son necesarios para poder prestar bien el servicio en condiciones diferentes. A eso estoy haciendo referencia, Leslie. Y la última es el inventario. Y entonces uno llega y dice, bueno, pero en los servicios, ¿qué inventario debemos tener? El inventario en los servicios se lleva netamente a las personas. Por ejemplo, en un banco hay más cajeros en la mañana que en horas de almuerzo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en horas de almuerzo van menos personas a hacer sus diligencias. En cambio, en las mañanas y en las tardes debe haber más personas para el proceso financiero. O te coloco otro ejemplo, en las peluquerías para damas. Digamos que en las peluquerías para damas hay más influencia de clientes los fines de semana que en semana. ¿Por qué? Porque en semana las personas están más ocupadas y en cambio los fines de semana hay más personas que solicitan el servicio de peluquería. Entonces, ¿qué necesitamos para los fines de semana? Más personal para que no se afecte la prestación del servicio. En cambio, en semana yo no necesito tanto personal. Entonces, lo que tienes que hacer en tu trabajo que me debes presentar no es un plan de mercadeo, sino básicamente
un plan de mejoramiento en la prestación del servicio, hablando, como ya lo mencionaste, que ya lo habías hecho, de antecedentes, del tema investigativo y del tema reglamentario, y si ya lo hiciste, lo que debes hacer es un plan de mejoramiento en el tema de archivo, relacionando estas cuatro propuestas de la intangibilidad, de la inseparabilidad, del inventario y de la inconsistencia. No sé si fui claro, Leslie. Sí, entonces básicamente con este segundo tema que habla sobre el mercadeo, en mi caso puntual, yo solamente haría lo que es el mapa mental, pues como para evidenciar de que sí entendí el tema, Sí, pero en la continuación del proyecto no haría como tal el plan de mercadeo, sino el plan de mejoramiento al proceso de archivo y pues y demás de la empresa. exactamente. Básicamente eso así yo te lo tomaría como el plan de mercadeo, pero en función de estos cuatro elementos. ¿Cuál es mi recomendación? Que consultes un poco de teoría, para que amplíes la información que yo te estoy dando. ¿Estamos? Entonces, de pronto tiene alguna fuente donde lo pueda investigar o Ah, no, por ahí encuentras investigo mucha de cuenta. información sobre eso. La Listo, verdad, no, perfecto. no, encuentras mucha información sobre eso, entonces simplemente consulta cualquiera de esas fuentes que son válidas. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Señores, compañeros, bueno. Profe, buenas noches, Carlos. No, solamente sobre el plan de mercadeo, pues todos los puntos que hay ahí en el documento son necesarios o aplicarán para algunos proyectos y para otros no. Em, Esa es una muy buena pregunta. Entonces, voy en orden. Voy en orden. Y a ver qué se me hizo. Muy bien. Resulta ser que el plan de mercadeo, antes de un plan de mercadeo, debe existir un estudio de mercados. Y como les dije a ustedes, yo no voy a meterme con el tema de estudio de mercados porque si no, no alcanzamos a entregar toda la información que necesitamos. Listo. Hablar del plan de mercadeo es hablar específicamente de cuatro cosas. Listo. Entonces, lo voy a escribir por una razón, porque tenemos una compañera que tiene una limitación auditiva, entonces de alguna manera debo buscar estrategias para poder que ella me entienda lo que yo en este momentico estoy diciendo. Entonces, hablar del plan de mercadeo es hablar de cuatro estrategias. Y esas cuatro estrategias se fundamentan en cuatro elementos. Y esos cuatro elementos están establecidos como el precio, la plaza, la promoción, precio y el último es el producto. Listo. Entonces, hablar de precio, que es el primer elemento que hay en el plan de mercadeo, acá lo podemos ver, perdón, el primero es producto, después hablamos de precio. De hablar de producto, entonces cuando hablamos aquí de las características, debemos hablar de sus atributos, especialmente, solamente de los atributos. Y cuando hablo de atributos, es para qué sirven, los beneficios
los beneficios que hay en el producto. No más. Ahí no se dice absolutamente nada más. Frente a la pregunta que me estás haciendo de que si es necesario llenarlos todos, no es necesario llenarlos todos. Es llenar aquellos que verdaderamente apliquen, ¿cierto? Entonces aquí cuando hablamos de características es hablar de los atributos, pero cuando estamos hablando de los atributos es para qué sirve, para qué sirve. Entonces una cosa es que aquí en las características se hablen, perdón, estoy equivocado. Aquí en las características es hablar de los atributos de manera específica. De manera específica. En cambio aquí en los atributos es para qué sirve. ¿Para qué sirve? Listo. Espérenme un momentico que creo que aquí me están haciendo preguntas. Física. Bueno, muy bien. Entonces esa es muy buena pregunta. Volvamos otra vez acá. Entonces de manera específica. Entonces aquí estamos hablando de características físicas, características intangibles, químicas, físicas, químicas e intangibles. Son las únicas que necesito en este tema de las características. Y aquí decimos para qué sirven. Entonces uno dice, ah, bueno, lo que pasa es que las características, por ejemplo, en el caso, voy a colocar algo fuera del tema. Si yo estoy hablando de una persona, una característica química es la sangre. ¿Para qué sirve? Para donar, ¿cierto? Y todo depende del tipo de sangre. Y así sucesivamente. Entonces eso es lo que debo hacer. Ahora, hablar de ventajas y beneficios necesariamente tienen que ver con el tema de casi que redundar en este tema, pero aquí obviamente aquí es en el primero es hablar de cosas muy puntuales, no explicar para qué sirven, perdón, cuál es el contexto de las físicas, cuál es el contexto de las intangibles y cuál es el contexto de la química. Muy diferente es hablar de ventajas y beneficios. Entonces uno dice, ah, bueno, pero es que si la sangre, por decir algo, si la sangre es tipo A positivo, ¿cierto? Entonces me dices, sirve para ser donante, ¿cierto? Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, un banco de sangre bien nutrido, bien nutrido, por decir algo, ¿cierto? Y sus beneficios están en tener inventario. Entonces hay que ser muy claros en lo que se está realmente organizando en función de la información, ¿cierto? Usos, estamos hablando en temas de usabilidad, estoy escribiendo como enredado, usabilidad. Y esa usabilidad es qué otros usos podemos encontrar en el producto. Entonces, esto va a ser complejo, pero bueno, no importa, tocó hacer el ejercicio. Entonces, hablar de otros usos, chicos, es como decir, bueno, es que el colombiano no solamente sirve para leer, también sirve para recoger la basurita, para limpiar el espejo, etcétera, etcétera. En el caso de que sean servicios, yo no necesito llenar el diseño.
no necesito tener empaque, no necesito, en el caso de que aplique, necesito colocar algunas normas. Necesito inclusive algún vehículo de comunicación o canales de comunicación. En el caso de los servicios, por ejemplo, yo no necesito tamaños y cantidades. No es necesario la marca o el nombre o logotipo. Ni tampoco necesito estrategias de marca porque solamente apenas estamos diseñando. Estos son para temas muy especializados, pero sí necesito generar un tema de costos. Aquí sí necesito cuantificar cuáles son los costos por el diseño de las estrategias en producto, ¿cierto? Aquí sí necesito cuantificar y esa cuantificación estará supeditada a lo que yo necesite en función de este tema del producto, ¿cierto? En caso de que sí lo necesite, entonces, ¿cuánto me cuesta el empaque? ¿Cuánto me cuesta el empaque? ¿Cierto? El diseño, ¿cuánto cuesta el diseño? ¿Cuánto cuesta el diseño? El diseño de ese producto. En caso de los servicios, por ejemplo, en un banco, si es el caso de un banco, el empaque sería la página web, ¿cierto? O toda aquella información que se necesite divulgar. Entonces, esto va dentro del diseño, tanto como en el empaque. Entonces yo necesito los costos de eso. Entonces allí necesito nuevamente bajar al tema de costo y nuevamente cuantificar. Entonces aquí es cuantificar todos los elementos necesarios para el diseño del producto y o servicio. Eso es lo que necesito. Y vuelvo e insisto. Vamos a copiar por aquí más abajito. No todo es necesario llenarlo. Todo depende del el proyecto que esté realizando. No sé si respondí tu pregunta cuando me dices que si todo había que hacerlo. Aquí yo ya te la estoy respondiendo, pero hice unas explicaciones generales con lo que tiene que ver con el tema de producto. ¿Está claro hasta el momento, señores? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta adicional frente a este tema? Lo que pasa es que tengo deshabilitada la cámara, si no con la cámara solucionaría el tema de esta estudiante. Tengo problemitas con la cámara, pero bueno, en fin. Sigamos con las explicaciones respectivas. El otro tema es el tema de los precios, la estrategia de precios. Listo. Cuando se habla de estrategias de precios, con los precios tenemos dos situaciones. Es precio techo o precio piso. Listo. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que el precio techo es
cuánto es el precio más alto por el cual voy a ofrecer mis servicios, ¿cierto? Y el piso es lo contrario, entonces es lo contrario. En ese sentido, pues esto ya lo definen ustedes, todo dependiendo del producto de servicio. En caso tal de que no sea un producto o servicio, entonces no se llena este campo, ¿cierto? Obviamente por las explicaciones que estoy dando. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones para la determinación? Hay dos maneras o varias, pero prefiero las que les voy a mencionar, que son las más comunes. Hay dos maneras que son las más comunes. La asignación a través de el estudio de costos, de la operación, ¿cierto? De la operación, y la otra es la asignación a través del estudio de mercados en función de la competencia, ¿cierto? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Vuelvo e insisto, en caso de que no aplique, pues simplemente no lo hacen, ¿cierto? Para el margen de utilidad, lo que deben hacer simplemente es tomar un margen de ganancia entre el 0% y el 100%. Después de esto, sería una usura para el mercado. Y el porcentaje, ¿cierto? Lo deben elegir ustedes. Esa debe ser la premisa. Entonces, que yo debo elegir el 30%, yo debo elegir el 40%, pero todo depende de cómo el mercado se comporte. En caso tal de que su proyecto no requiera de un margen de utilidad, pues simplemente, vuelvo e insisto, no se llena. En caso de que no aplique, entonces no se llena. Eso es todo. ¿Listo? Muy bien. Condiciones de venta. Si va a ser de contado o a 30 días, etcétera. Esto lo definen ustedes, ¿cierto? Vuelvo e insisto, si es un proyecto en el cual no se esté desarrollando productos o servicios, pues entonces no se llena este cuento. Seguros, no lo llenen, por favor. Esto para algún tema muy especializado. Los impuestos a las ventas. A hoy se habla del tema del IVA, ¿cierto? Y ya sabemos que es un 19%. Simplemente este tema y hasta ahí llegamos. Costos por transporte. Aquí se habla netamente
de distribución, ¿cierto? De distribución. Entonces, les recomiendo el tema solo de llevar hasta el cliente, o en caso tal, si se va a tener mayoristas, minoristas y detallistas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto se debe costear, se debe sacar el costo por llevar el producto dentro de la cadena, listo. Insisto, si no aplica, pues entonces pasan de largo. En cada uno de estos elementos simplemente se llena aquellos que les apliquen. Riesgo cambiario en caso de que aplique. Aquí estamos hablando del dólar. Si realmente afecta las operaciones de la empresa. Esto para que lo tengan en cuenta. El precio mínimo ya hablamos de él, ¿cierto? Que es el precio piso. Entonces ahí se llena. Y aquí volvemos al tema de los costos. Verifico el tema de distribución, ¿cierto? Es lo más representativo para las estrategias de precio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Preguntas hasta aquí, compañeros. Preguntas. Chicos. Bueno, Jenny por acá está escribiendo, 2 personas o más, preferiría que habilitaran el micrófono. Yo no tengo preguntas por el momento, profe. Bueno, quiero que me tengan paciencia, chicos, que realmente tengo un estudiante, vuelvo e insisto, con limitaciones auditivas, entonces me va a tocar escribir por el momento para que ella entienda realmente qué es lo que estamos haciendo. Tengo deshabilitada el tema de mi cámara porque ella tiene la capacidad de leer los labios y yo creo que para la próxima sesión ya voy a solucionar este tema. Yo apenas me acabo de dar cuenta pues de la situación, entonces me tocó usar esta estrategia. Entonces espero que entiendan y seamos solidarios con la compañera. Jenny dice, yo quería que el primer cuadro nos lo ayudara a llenar así como este, y gracias. ¿Y cuál será el primer cuadro? ¿Cuál primer cuadro? Ah, sería el de la inteligencia, el de inteligencia competitiva, el del producto. Juliana me dice que el de producto, buenas noches, problemas con la red, estrategias de producto y quedó incompleto. Bueno, a ver, ¿será que me devuelvo? Bueno, ya ¿cuánto cuesta el empaque? Bueno, entonces volvamos aquí. Ajuste a las normas. Las normas son las que
aplican en función del producto. Por ejemplo, estamos hablando de INVIMA, si es un alimento, en caso de servicios, por ejemplo, las auditorías, ¿cierto? ¿Qué normas aplican? Estamos hablando de leyes, decretos, políticas, acuerdos, etcétera. Listo. Esto para que lo tengan en cuenta. La información complementaria, esta hace referencia a elementos técnicos adicionales que sean relevantes en el proceso, ¿cierto? Aquí yo creo que por acá me están haciendo más preguntas. Cuando es un centro naturista que comercializa productos naturistas, es decir, no tiene productos propios, solo comercializa, pero Juliana, termina tu pregunta. Bueno, entonces dice, bueno, profe, ¿me recuerda cuáles son las variables que debo aplicar para la problemática de servicio? Las 4 variables. Bueno, en temas de servicios, son la intangibilidad, la inconsistencia, la inseparabilidad y el inventario. Listo. Profe, ¿me recuerda Bueno, muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, sigamos entonces por acá. ¿Cuánto cuesta el empaque? Listo. Vamos aquí en información complementaria. Vehículos de comunicación. Aquí se habla de el sitio web, también de e-commerce, que son páginas de terceros, ¿cierto? También se habla del emailing, canales de comunicación. Recuerden, canales de comunicación es lo importante. ¿Listo? Es lo importante. Muy bien, tamaño y cantidad. Entonces, cuando se habla de tamaño o cantidad, su nombre lo indica. En caso de producto, entonces, si es gramos, litros, etcétera, ¿cierto? En los servicios esto no aplica. Lo que sí son las cantidades en función de un periodo de tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más hay aquí? La marca. Para la marca estaría, si son marcas blancas,
que estamos hablando de marcas muy, muy sencillas, no sonoras, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de Pilsen. Pilsen es una marca sonora, tiene su jingle y todo lo demás. En los servicios no he visto esa clase de, de- de temas, ¿cierto? Pero sí, pero como apenas estamos diseñando, no es necesario llenar este aspecto. Listo. Y lo mismo de las estrategias de marca. Por ahora no lo necesitamos, ¿cierto? Porque dependemos del estudio de mercados. Porque dependemos del estudio de mercados. Listo. Bueno, Profe, qué pena que lo interrumpa. Entonces, yo, por ejemplo, con mi grupo estamos en lo de la línea de ropa deportiva. Entonces, si nosotros deseamos, no colocamos todavía esas estrategias de marca. si lo tienen, claro, si lo tienen. Pero, Y cuando pero hablamos de estrategias de marca, es por ejemplo registros de Superintendencia de Industria y Comercio. Esa sería una estrategia, porque eso permite proteger el conocimiento, ¿cierto? ¿Me estoy haciendo bueno, entender? Si sí, ya señor. tienen, o sea, vuelve otra vez, vamos aquí. Entonces, si ya tienen un producto ya diseñado, entonces una estrategia sería registro de marca ante Intendencia de Industria y Comercio. ¿Está claro lo que me estás preguntando? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, otra estrategia de marca fuera de registrarla, pues sería la búsqueda, ¿cierto? Acá, la búsqueda de la marca ante Cámara de Comercio para no caer, en el error de tener marcas de otras entidades y que no se pueda registrar, ¿cierto? Esa sería otra de las estrategias. Eh, Siempre buscar nombres no muy comunes, ¿cierto? Entonces esto les permite a ustedes garantizar que esa marca realmente sea la que, porque se enamoraron de ella, etcétera, etcétera. Otro tema, otro tema son los colores. Aquí recordemos que el rojo es para alimentos. Esto incita al consumo, ¿cierto? Inclusive el rojo y el amarillo. Y, y colores por ejemplo, colores como los pasteles son para los hospitales, etcétera, etcétera. Esto ya lo definen ustedes. ¿Estamos claros? Compañeros, ¿estamos claros? Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con estrategias de productos y estrategias de precios. Bueno, por aquí veo, hay 21 participantes, pero ¿y entonces? ¿Y el resto de las preguntas, compañeros? ¿Qué pasa? Que es que no solamente puedo estar en función de unos cuantos, también quiero que participen los demás.
Luisa, Lady, Lady 2, Catherine, Catherine 2, Juliana, Franci, Félix, preguntas, preguntas, cuenta. Bueno, vamos con el tema de Dios, dame fortaleza. Bueno, a ver, me hace falta, se me perdió. Bueno, por aquí ya lo encontré. Entonces ya hablamos de estrategias de productos, estrategias de precio. Espero que se hayan leído el documento complemento que hace relación al tema del plan de mercadeo. Entonces aquí, ¿qué determina los precios? ¿Cuáles son los factores determinantes del precio de venta? Recordemos el tema de la competencia, ¿cierto? De la competencia. Si estoy haciendo comparaciones, o está el caso de los costos de la operación, ¿cierto? Que son elementos que nos pueden ayudar al tema de determinar los precios. Aquí también existe la regulación de los precios a través del gobierno. El gobierno puede regular los precios, ¿cierto? ¿Cuál sería la política de descuentos? Ya la explicamos. No la hemos explicado, ¿cierto? Cuando hablamos de descuentos, aquí definimos si es por pronto pago, si las compras son por volumen, etcétera, ¿cierto? Ustedes ya definen esto, ustedes lo definen dependiendo del producto. Cuando apenas se está iniciando, esto no debe ser relevante. Lo que importa es el tema de contado para poder capitalizar el flujo de caja de la operación, ¿cierto? Esto para que lo tengan en cuenta cuando se está iniciando. Listo, aquí tocó escribir en pura berraca, ustedes lo entenderán. Bueno, aquí también definen si son variables según los distintos productos, servicios o canales, cómo lo fijarán. Si son variables, se debe tener en cuenta el índice del precio al consumidor, o sea, el IPC y proyectado. Esto significa que deben consultar las proyecciones financieras de Bancolombia a 2017. Aquí se hacen mes a mes. ¿Y cómo se hace? Hagamos el ejercicio. Y yo creo que con esto terminamos por hoy, porque en este momentico en cuenta
Vamos a hacer el ejercicio y vamos a tener otro encuentro para poder explicar el resto. Hagamos el ejercicio, chicos. Yo me voy para las proyecciones macroeconómicas Bancolombia. Vea, aquí me aparecen inclusive 2017. Entonces, yo me voy para las proyecciones económicas, perspectivas, tabla macroeconómica Bancolombia. Vamos a ampliar un poco acá para que vean qué es lo que voy a seleccionar. Listo, y todos vean con claridad. Entonces, tablas macroeconómicas, miren, aquí es tabla macroeconómica, proyectados, Grupo Bancolombia. Entonces, si yo le doy clic ahí, esperemos que me cargue. Muy bien, aquí ya me cargó. Vamos a mirar, mírenlas acá. Ampliemos también un poco para que podamos ver con más claridad. Entonces, tabla macroeconómicas están hasta abril del 2017. Este me sirve. Aquí está mayo, pero no está habilitado hasta abril. Entonces yo le doy clic a las de abril, me descarga un documento y al descargar ese documento, miren lo que me aparece. Vamos a ampliar. Y como yo les estoy diciendo que es en función del IPC, entonces aparece proyectado el IPC, miren. Si yo voy a incrementar precios, entonces cojo el crecimiento. No, este es el del Producto Interno Bruto. Discúlpenme, necesito es el IPC. IPC, inflación. Véanla aquí. Inflación variable, véanla aquí. Inflación al consumidor. Y entonces, como estamos en 2017, en 2017 la proyección fue de 4.2, luego de 3.5. Luego de 3.6, luego de 3.4 a 3.2 y este es el proyectado al año 2021. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo coger mi precio e incrementarle el 4.2%. Para el 2018 el 3.5, para el 2019 el 3.6 y así sucesivamente. Entonces, si voy a incrementar precios, tiene que ser en función de estas proyecciones. Y estas proyecciones son obviamente calculadas, o sea, estas proyecciones son calculadas con base en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Preguntas hasta aquí, muchachos. Permítanme, yo verifico una cosa aquí, compañeros. Bueno, preguntas hasta el momento. Señores. ¿Ha sido claro lo que les he dicho hasta el momento? ¿Se ha entendido cómo he hecho el proceso? Sí, profe, completamente. Bueno, entiéndanme que hoy hice un esfuerzo, un esfuerzo adicional por lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, sí, está grabando. La estoy grabando, mañana les subo esta grabación y yo quisiéramos que tuviésemos el siguiente encuentro para terminar de explicar lo que hace falta. Entonces, el próximo encuentro, ¿qué les parece si lo hacemos el jueves a las 9 p.m.? ¿Ustedes qué opinan? Y yo creo que ya tendré solucionado el tema. Este jueves.
Sí, señores, este jueves porque ustedes tienen que hacer, bueno, tienen que hacer entrega de este plan de mercadeo, ¿no? Sí, señor. Profe, sí, hablando de eso, la fecha es para el domingo que es 20, pero usted no nos ha dado la retroalimentación. Sí, eso yo ya lo expliqué ¿De si ahora, será que? Jenny. Jenny, eso ya lo expliqué. Ah, yo entré 10 minutos más tarde, qué pena. Ya la realimentación, no, no importa Jenny, pero la realimentación obviamente que les haga de la primera entrega, pues ya lo dejan para, para la tercera entrega, no para esta entrega. Ah, Ustedes ya tienen claro cuál es su trabajo de grado y cuáles son los, cuál es la idea y con esa idea se van a ir hasta el final. Ya lo que les haga de realimentación a ustedes es simplemente para que hagan ajustes. A estas alturas yo no les puedo decir a ustedes cambien de idea, porque o si no es retroceder en el tiempo. Lo que tengo que hacer con ustedes es trabajar con sus ideas. ¿Me hago entender, Jenny? sí, señor, muchísimas gracias, profe. Ok, es con gusto. Chicos, ya son las 10 de la noche, no quiero abusar de su tiempo, yo sé que quieren ya descansar, eh, entonces en ese sentido, discúlpenme por de pronto no tener a tiempo sus realimentaciones, también pido disculpas por el tema de cómo fue el encuentro hoy, y sé que nos tomó un poquito más de tiempo, entonces, esto para que lo tengan presente. Pero debo, o sea, digamos, hablando desde el punto de vista profesional, debo buscar las estrategias pertinentes para que todo el mundo tenga acceso a la información que estoy dando. Y espero me entiendan. Yo creo que para el jueves voy a solucionar el tema de la cámara, entonces ya me podrán ver. Inclusive creo pertinente que aquellos que quieran, entonces también me habiliten la cámara para que nos vayamos conociendo en el proceso. ¿Les parece? Pues sí, está Sí, muy profe, bien. sí. Listo. ¿Cómo se han sentido en el curso en el momento, compañeros? Profe, la verdad, pues en el caso mío se ha aprendido bastante, pues, y pues realmente va uno opinando como cuál es el oriente que uno debe tomar para mirar toda esta parte de conocimiento y irlo aplicando. Excelente, John. Bueno, muy bien. Eh, Chicos, no, simplemente entonces desearles una feliz noche. Mañana les subo la grabación. eh, Mañana les subo la grabación. eh, ya ustedes la utilizan como material de consulta. Vale. Entonces, Profe, sí, dígame. profe, usted la va a enviar la grabación en el mismo archivo de la vez anterior, es que a mí no me abrió. ¿Fui la única que tuve ese problema o qué? No, o sea, yo normalmente, ¿qué hago? Yo subo la grabación a YouTube y luego les mando directamente el enlace por anuncios en la plataforma. Entonces en la plataforma ustedes le pueden dar clic y directamente él se Y conecta con verlo, sí. YouTube, ¿cierto? Ah, sí, pero tan charro, a mí no me abrió, no me abrió y no me abrió. Bueno, entonces ya me iría por YouTube entonces. Sí, yo pensaría que sí, Jenny. Listo. Bueno, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches y que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, profe. Con mucho gusto, hasta luego, chao.